estudiamos 6. La primera es la ley, ayúdenme, ¿la ley de qué? De legítimo dueño. ¿Y qué dice eso? ¿Quién es dueño de todo? ¿Quién es dueño de lo que usted tiene? Dios. Ok. Entonces, la segunda, la ley de la posesión con. Eso resuelve un poco la pregunta de ¿para qué quiere tener? ¿Sí o no? ¿Se recuerda esa ley? ¿Para qué queremos tener? ¿Cuál es el propósito de tener? La tercera es la ley de la multiplicación milagrosa. Las matemáticas divinas son asombrosas, ¿cierto o no? La cuarta ley es la ley de la retribución garantizada. Dios nos da más de lo que nosotros le damos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, la siguiente es la ley de la generosidad. ¿Con qué? Con gozo. Dios ama a los dadores alegres. La sexta ley, la ley de la, ¿cómo se dice? De la leal credibilidad. ¿Qué habla esta ley? Dios busca a mayordomos fieles para poderles dar más. ¿Y cuántos quieren más? Amén. Ok, entonces ahora vamos a estar estudiando otras 3 leyes más acerca de la mayordomía, que nos habla de la administración de las bendiciones de Dios. Así que quisiera que hoy, abra su Biblia en segundo libro de Corintios, capítulo 8, segundo de Corintios 8, 1 al 4. Y con esta empezamos la primera ley. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 4. Amén. Cuando lo encuentran, me dice un amén de pentecostal. Amén. No de costal, sino de pentecostal. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, diga conmigo, profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de compartir en este servicio para los santos. Oramos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque en ella hay vida, porque en ella hay poder. Y hoy pedimos que el hermoso Espíritu Santo hoy nos hable a través de esta palabra, Señor, que nos convenza y que forme nuestra conducta y nuestra manera de vivir conforme a los principios de tu palabra y a lo que tú deseas para nuestras vidas. Úsame como un canal, úsame como un instrumento. Aplicamos la sangre de Jesucristo en esta noche y echamos fuera todo distractor, todo argumento en las mentes y en los corazones y distractor aquí físico. Lo echamos fuera por el poder de la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento? La primera ley que quiero compartirle esta noche se llama la ley de la participación paradójica. ¿La ley cómo se llama? De la participación. ¿Y qué es una paradoja? Algunos me preguntarán, pastor, ¿qué es? Bueno, la enumera o el título de esta ley dice: la más rica generosidad muchas veces proviene de la más profunda pobreza. ¿Lo escuchó bien? La más grande generosidad no es cuando más tenemos, muchas veces es cuando más apretado estamos, es que brota del corazón la más grande generosidad para Dios. Ahora, ¿qué es una paradoja? La siguiente lámina dice: la paradoja es una expresión o frase que encierran una aparente contradicción entre sí. Más de una manera práctica, ahí le enumeré algunos versos bíblicos que hablan de paradojas. Por ejemplo, el que quiere hallar su vida tiene que perderla. Esa es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo el que va a hallar va a perder? ¿Sí me comprende ahora qué es una paradoja? ¿Está conmigo? Buenas noches. La segunda dice: para vivir tienes que
encontrado sus pensamientos. Lo tercero, para ser primero tienes que ser el último. Ahora, para ser enaltecido tienes que humillar. Entonces, esta paradoja, al aplicarlo a la mayordomía, significa que para dar muchas veces no tenemos que tener. ¿Está conmigo? ¿Aló? Para dar muchas veces no tenemos que tener. ¿A qué? ¿Cuál es una idea principal de esta ley? Una idea principal de esta ley es que, amados, cada necesidad es el panorama perfecto para darle al Señor. Gloria a Dios. No es una excusa para no darle al Señor. ¿Me escuchó? Porque cuando le damos en medio de esta necesidad, en medio de esta profunda, y lo leímos en el mensaje que Pablo les envió a esta iglesia, diciéndoles: miren, ustedes tenían una grande necesidad. Dice, miren, ni siquiera decía una cualquier pobreza. ¿Cómo les dije que repitieran una frase? ¿Cuál era? ¿Cómo dije? Profunda pobreza. ¿Qué significa eso? O sea, no estaban pelados, no tenían nada, y aún así, sin tener nada, ellos estaban ¿qué? Rogando que no se les quitase el privilegio de participar. Amén. Wow. ¿Cómo se llama eso? Generosidad. ¿Cómo se llama eso? La ley de la paradoja. Mira, quiero contarles una de mis experiencias personales, pero Dios sabe que no lo hago con el ánimo de sonar bombo ni nada, sino como un testimonio personal que marcó mi vida grandemente hace más de 3 años. Yo creo que les conté que tuve que salir de mi país hace más de 3 años y estar por 6 meses en Miami, viviendo en Florida. Y tuve un tiempo muy difícil de quebrantamiento, donde tenía un empleo estable secularmente. Por mi carrera, era el gerente de mercadeo de una empresa. Tenía un sueldo bien. También era pastor de la iglesia. Tenía una estabilidad. De pequeño siempre soñé estrenar un BMW. Ese era mi sueño. Yo quería, Señor. Uno dice, aquí en Estados Unidos es un poco más fácil estrenar un BMW, ¿cierto o no? Pero en Latinoamérica, en El Salvador, yo decía, Señor, algún día. Pues quiero decirle que llegó ese día. Pude estrenar el BMW que tanto quería. Me lo compré. Y así Dios me bendijo. Dios tenía una estabilidad. Vivía en una de las mejores zonas para los que conocen El Salvador. Vivía en Santa Elena, que está pegada a la embajada americana, o más bien donde está la embajada americana. Y de repente, de un día para otro, todo lo perdí. Todo. Y me tocó salir de favor. No crean que hice algún fraude y me andaba buscando la ley. No. Fue otra situación de quebranto mío. Perdí todo. Y llegué con un poco de dinero a Miami, donde una familia pastoral y una iglesia me recibieron. Y ahí pasé mi tiempo de luto, de restauración de mi corazón, de restauración personal, porque fue un quebranto muy difícil. Otro día les cuento, porque no es ese el punto. Y cuando llegué, para 6 meses tenía una cantidad de dinero. Y cuando llego al servicio, lo primero que Dios me dice es: Julio, cada vez que vengas a la iglesia, vas a dar una ofrenda de $100. Yo lo sentí en mi corazón. ¿Quién alguna vez ha ofrendado $100 al culto? Pues yo lo tenía que hacer 2 veces a la semana. A veces no quería ir a la iglesia por eso, ¿no? No, mentira. Pero cada culto que yo iba, yo tenía un compromiso con Dios. Y agarraba mi billete, lo metí en el sobre y decía, como un acto de obediencia lo voy a hacer. A las 2 semanas de lo haber dado, ya llevaba 4 veces. Una pastora me llama y me dice: Julio, ¿y tú qué haces? Ahorita, ok, tú vas a trabajar conmigo. Nosotros te vamos a emplear y te vamos a dar pan. De ahí
ahí para adelante, por causa de haber obedecido a Dios, quiero decirle que fue la temporada donde yo no tenía aparentemente nada, pero fue la temporada que más viajé. Gloria a Dios. ¿Sabes dónde terminé? En el Mundial de Brasil. Yo fui al Mundial de Brasil, a 5 ciudades. Ahí entendí comprar sin dinero. Yo fui 5 ciudades. Y en 5 ciudades comí tanto que subí 15 libras en 13 días. Imagínense, ¿no? Es increíble. De ahí pasaba viajando por aquí, por allá. Mis amigos me decían, uy, Julio, tu vida sí que está bien. Me decían, en la iglesia, en mi iglesia de El Salvador me molestaban, me decían, uy, ojalá Dios me restaurara así como Dios te está restaurando a vos. Porque Dios cuidó, pero eso fue la obediencia. En medio de esa situación de escasez en mi vida, yo le dije, Señor, yo te voy a dar más. Y que me cueste. A veces nosotros, ¿saben lo que hacemos en el tiempo de la ofrenda? Damos una cuota. Entonces ya llevo en la mente, voy a dar los $5, voy a dar los $3, voy a dar. Yo aprendí a no dar una cuota, sino dar con espontaneidad a Dios. Y entre más me duele, más le agradezco. No me crea, vívalo. Experiméntelo, yo lo experimenté. Quiero decirle que fue el tiempo que más Dios me bendijo y me cuidó por haber sido obediente. ¿Me escuchó? Hay gente que me dice, pastor, esto es de sentir. No es de sentir. O sea que usted le da flores, usted le da algo a su esposo o a su esposa cuando siente algo. El amor se expresa en todo momento. ¿Cierto o no? Amén. Usted no tiene que sentir un éxtasis espiritual para dar. Usted lo que tiene que hacer es espontáneo. Y cada vez que usted es espontáneo, mire, a Dios nunca le vamos a ganar. Cuando nosotros le damos, Él nos da mucho más. Y cuando nosotros le volvemos a dar, Él nos da mucho más. Siempre. Exacto. Cuando yo me crecí en la iglesia, había una canción en la iglesia de cuerdas que decía: cuando a Dios se le trata de dar, ¿cómo decía? ¿Alguien se la pone? Se me olvidó. No le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Y es que cuando Él me quiere dar, es cuando Él me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando Él me da, es porque me quiere. Y es un círculo. Pero nunca le vamos a ganar a Dios. Yo recuerdo esa etapa de mi vida. Nunca le pude ganar a Dios. Siempre Dios me dio mucho más. Así que esa es la paradoja. Amados, estos hombres de Macedonia, que fue la cita que leímos al principio, tenían grande tribulación. Nuestras tribulaciones no son un pretexto ni para dejar de venir a la iglesia, ni para dejar de buscar a Dios, ni para dejar de darle a Dios. Nuestras tribulaciones son el panorama perfecto. La única manera de cambiar las situaciones actuando según la palabra y espiritualmente. Pero hay gente que en el momento más difícil es cuando más se van. Hay gente que en el momento más difícil es cuando más retienen. Actúe espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son espirituales? Entonces actuemos de esa manera. Espirituales. De su pobreza abundó riqueza. Y no era la cantidad, era la riqueza proporcional, o era la pobreza proporcional, porque todos tenemos siempre algo que compartir. Dieron más allá de sus fuerzas, dice el verso, ¿no? ¿Cuántos alguna vez han dado más de sus fuerzas? Viene un sentimiento de gozo, el dar más por encima de sus fuerzas, y viene una recompensa espiritual grandísima, y una recompensa de los cielos grandísima para nuestras vidas. Pero
ofrendamos a Él. ¿No escuchó? Vuelvo a decirlo. Dios ve cada vez que nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por lo general hay gente que en el tiempo de la ofrenda dice como que no les toma importancia. En la adoración están cantando, llorando. En la oración están refervientes, apasionados. ¡Ah! Y en la ofrenda. Aleluya. ¿Quién dice que Dios no nos ve ahí? La pregunta es: ¿quién piensa que Dios no nos ve? ¿Ah? Se lo voy a demostrar. Ahí está. Primer ejemplo. ¿Quién es? Léalo conmigo. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jehová? Digan conmigo: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante y miró. Wow. Si Dios viese nuestras ofrendas, ¿cómo ofrendamos? ¿Como Caín o como Abel? Gloria a Dios. ¿Aló? Vuelvo a preguntar. Si Dios ve las ofrendas, ¿cómo ofrendamos? ¿Como Caín o como Abel? ¿Aló? Se fueron, están aquí conmigo. Porque hay gente que no entiende. Dice: no, dele como pueda. No, Dios. Dice: pastor, entonces Dios vio la cantidad. No. Momento. Voy a explicar, porque Hebreos, no puse la cita, pero Hebreos lo dice. Dice que Abel dio más excelente sacrificio. Entonces, ¿qué significa? No es que Caín agarrase las hortalizas más viejas y arruinadas y aturradas que encontró y las trajo delante de Dios y te las ofrendo. No. Caín escogió buenas verduras, buenas cosechas y las presentó delante. Pero dice la Biblia que Abel ofreció más. Saben que cada vez que comparto este concepto con la iglesia y con mi iglesia en lo particular, termino en una sola conclusión: Dios merece lo mejor. Santo, aleluya. ¿Qué merece Dios? Lo mejor. ¿Y qué le damos a Dios? Ay, santo. Dios merece lo mejor de nosotros. Yo me crecí en el Ministerio de Alabanza. A los 11 años de edad, yo fundé el Ministerio de Alabanza en mi iglesia. Antes solo era una cuerdas y un órgano de esos. Ese era todo el Ministerio de Alabanza de la iglesia. Y yo, junto con un joven de la iglesia, nos encontramos unos instrumentos tirados en una bodega. Y precisamente mi iglesia era muy tradicional. No aceptaban la batería como tal. ¿Y saben de cuál instrumento se enamoró el hijo del pastor? De la batería. Entonces yo era el que le pegaba los tumbos. Y todas las hermanas. ¿Por qué es el hijo del pastor? Me lo aguanto. Mi papá siempre nos dio la apertura. Gracias a Dios. Agradezco tanto a Dios por la vida de mis papás, porque nos dieron la apertura. Y eso ha hecho que nosotros amemos la iglesia, amemos a Dios. Y empecé el ministerio de alabanza. La batería que tenía era una batería, era una marca, era PLC. O sea, marca pajarito, pollito, o sea, no existe esa marca, saber qué era. Entonces, el tom de piso, el que está acá, no tenía las patas. Conseguía 2 bloques Saltex o 2 bloques de construcción y le ponía, ahí lo ponía. No tenía ni para alfombra. ¿Sabe lo que hacía? Había amarrado un lazo a la batería, al bombo de la batería y a la silla que tenía. Así nunca se me iba. Y pasé por algún tiempo con esa batería. Y una vez le dije: papá, ya es tiempo que cambiemos batería. Me dijo:
Dijo, yo sé, pero no hay. Pídasela a Dios. Dile a Dios que te la dé. Está bien. Así fue. Me fui a internet, busqué una batería bonita, de acuerdo a las capacidades que teníamos en ese momento, y escribí una carta. Decía, Señor, quiero esta batería. Tenía como 14, 15 años. Decía, Señor, quiero una batería Yamaha Stage Custom, color vino o color negro, con 5 platos de tal marca. La puse. Y una vez, estamos en la iglesia. Y otra vez se me quebró, no sé qué cosa ese día. Yo todo frustrado, papá, se me quebró. Me dijo, pídeselo a Dios. Y un señor de la iglesia estaba escuchando. Estaba con mi papá y dice, pastor, ¿qué es lo que pide su hijo? Era un anciano de la iglesia. No, hermano Simón, es que la batería no sirve. ¿Y cuánto cuesta la batería? Dijo, en aquel tiempo, como $1,200. Vamos mañana, yo la voy a regalar para la iglesia. ¡Santo! ¿Saben qué es lo más asombroso? Que cuando fui a la tienda estaba exactamente la color vino que yo había pedido. Esa era la color. Entonces después yo trataba de orar en voz alta cerca del hermano. Pero yo me planteé algo. Dije, ok, esto es lo que tenemos hoy. Pero siempre tengo una mente que Dios merece lo mejor. Siempre. Y dije, esta es la batería que tenemos al Ministerio de Alabanza. Pero sueño con tener una DW. Y sueño con tener los mejores instrumentos. Le dije a la banda, tenemos 35 músicos en el Ministerio de Alabanza. Dije, tenemos que soñar con lo mejor, porque los utensilios que se utilizaban para servir al Señor no eran los mediocres, no eran eran los mejores, porque Dios merece lo mejor. ¡Santo! ¿Y sabe? Dios sabe lo que le digo. El primer equipo de sonido que cambiamos en la iglesia fue un joven que ahora vive en Seattle. Llegó, pastor, ¿he sentido regalar mi carro para la iglesia? Sí, ok. Después nos contó Henry, ese sí es su nombre, que la esposa llegó a la casa y dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Regalaste tu carro? Les tocó andar un tiempo en bus, pero no se imaginan, ahora tienen como 5 carros, están bendecidos, Dios los ha bendecido. Pero eso fue la semilla para comprar el primer equipo de alabanza de la iglesia, el primer equipo de sonido de la iglesia. Dios. Pasaron los años y hoy, por hoy, tengo la DW en la iglesia. Vale lo que vale un carro. Pastor, usted es muy exagerado. No. Es que Dios merece lo mejor. Yo entendí eso. Dios merece lo mejor. Y estoy hablando del Salvador, donde cuesta. ¿Sabes dónde tenemos la iglesia? En Soyapango, donde cuesta. Pero la gente entendió. Para Dios es lo mejor. Gloria a Dios. ¡Santo! Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Denle fuerte. Ahora, Mateo 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué dice que hacía? ¿Qué dice que hacía? ¿Qué hacía? Miraba. La pregunta es, ¿qué miraba? El primer ejemplo es, y vio. El segundo ejemplo, la pregunta es, ¿qué miraba? No miraba cantidades, seguramente. Porque si hubiese visto cantidades, pasaron un montón que dieron de lo que les sobraba. Pero un montón. Pero pasó una mujer que dice que tenía, dice, miraba al pueblo, echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hay caso que echó 2 moneditas de centavo. Pero Dios estaba. ¿Por
porque todos tenemos una proporción, pero la proporción de aquella viejita era todo. Esas dos monedas representaban todo lo que tenía. Impresionante. Amén. Pero Dios veía. Ahora, el tercer ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué es lo que había subido delante de Dios como memoria? Las oraciones y las limosnas. Toma la palabra limosnas como ofrendas. Cornelio no era un judío. No nos entendamos el texto bíblico. No era un judío que tenía la tradición de darle a Dios. Cornelio era un gentil. Amén. Y aún así entendió. Wow, tremendo. O sea que Dios ve. ¿Qué aspectos veía Dios? El corazón con el que lo hacía. Es importante. El corazón con el que le damos. ¿Qué más? El sacrificio que hacían estos hombres y estas mujeres al darle a Dios. ¿Qué más? La espontaneidad. Diga conmigo, espontaneidad. Díganlo más fuerte. ¿Cómo? Espontaneidad. ¿Y qué es espontaneidad? ¿Ah? ¿Qué es espontáneo? El no esperar. ¿Qué es espontáneo? Es no sentir la presión. Espontáneo es que me nazca, que fluya, que venga de mi interior y yo lo hago. A ver, ¿a cuántas mujeres les encanta que el hombre sea espontáneo? Amén. ¿No? ¿O les encanta la rutina? ¿Ven que la rutina cansa? Entonces, ¿cuál es la rutina en la que a veces nos encontramos todos los días? En la mañana nos despedimos, que aquí en el trabajo, si hay desayuno se come ahí, en la noche hay lo mismo. Pero cuando se rompe la rutina y hay actos de espontaneidad, eso refuerza la relación y alegra y hace sentir bien el hogar y el matrimonio, ¿cierto o no? Amén. ¿Ah? Así que, hombres, espontáneo. Un día dígale: mi amor, te voy a sacar a comer. Bueno, haga algo pues con la diferente. Ahora, ¿cuántos somos espontáneos con Dios? O llevamos una rutina con Él. ¿Sí me escuchó? ¿Cuál es la rutina? Venir al culto, dar la ofrenda, irme para la casa. No, cuando hacemos acciones espontáneas con Dios, estamos mostrando nuestro amor. Amén. Es que enamorados hemos hecho cualquier cantidad de locuras, ¿cierto? ¿Cuántos alguna vez han hecho locuras por amor? Amén. ¿Cuántos alguna vez han hecho locuras por amor? Claro que sí. Y si las hemos hecho por un ser humano al cual hemos amado, ¿por qué no lo vamos a hacer delante de Dios al cual amamos con todo nuestro corazón? ¡Ey! La excelencia como estándar para Dios. Siempre que piense en excelencia para Dios. Nunca piense. Y si usted le da lo mejor de usted para Dios, Dios le dará lo mejor de Él. Y lo mejor de Él no tiene comparación en esta tierra. Cuando le damos lo mejor de nosotros, lo más excelente para... Por eso yo siempre digo a la gente que no le importe desgastarse. Amados, los del ministerio de alabanza, que no les importe desgastarse. Los que sirven acá, que no les importe desgastarse. Los que dan al Señor, que no les importe el darle, que no les importe nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dan bien, lo mejor a Dios, Dios nos da lo mejor. Amén. Lo mejor de Él. ¡Santo! Por eso Pablo decía: no me importa desgastar mi cuerpo
Tengo las marcas de Cristo. Tengo las marcas, no me importa, mire, revísenme. Tengo las marcas en todo mi cuerpo. Las marcas de Jesucristo están en mí. No me importa nada, todo por Dios. Ese es amor. Ahora, ¿cómo aplicar esta ley? Responda la necesidad, no a la presión. El dador generoso es pronto al ver la necesidad. Responde frente a la necesidad. Veo una necesidad en alguien, veo una necesidad en una persona, veo una necesidad en la iglesia, veo una necesidad por fuera, y él responde. Tenga siempre un corazón dispuesto y una mano abierta, porque comúnmente decimos: ay, voy a orar por usted, ¿cierto? Pero también tengo una mano abierta para poder compartir, no solo para orar. Lo último, sea un río, no un depósito. ¿Aló? ¿Qué significa ser un río y no un depósito? Un depósito es el que guarda, ¿cierto? Cierta cantidad. Un río es por donde el que fluye, canaliza, pasa. Dios quiere hacernos ríos, que a través de nosotros fluya bendición hacia las demás personas y hacia el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Ok? Según la siguiente ley, la ley de la provisión sobrenatural. Dios capacita al dador a dar más de lo que puede dar. Dios capacita al dador a dar más de lo que se puede dar. Y la base bíblica, hay la siguiente lámina. La base bíblica, Samuel. Es bien interesante esta historia, porque Ana era una mujer que tenía una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Ana? ¿Ah? ¿Cuál era la angustia de Ana? No tenía hijos. ¿Y qué hizo? Ana ofrendó de anticipado. ¿Qué hizo Ana? Ana no tenía y de anticipado dio. Interesante, ¿no? Esa es la ley de la provisión sobrenatural. Cuando tú te propones, cuando tú dispones tu corazón, Dios te da para dar. Santo. Porque cuando le vino la promesa que era su hijo llamado Samuel, es que imagínense qué interesante. Señor, tratemos de entender el texto en Ana. Ana no tenía bebé, tiene bebé. Y no es como muchos de nosotros que apenas viene la bendición, la agarramos para nosotros y nos vamos con la bendición. Ana tuvo su bebé, pero ni siquiera lo disfrutó. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué hizo Ana? Señor, aquí está, te lo prometí. No se puso después a negociar con Dios. Dámelo un día a la semana. No, que es el domingo. No. El Señor, aquí está. Lo que prometí, te lo doy. Wow. Por esa razón, Dios le dio. Siguiente verso. El que siembra escasamente, también segará. Y el que siembra generosamente, ¿cómo queremos sembrar? ¿Cómo queremos cosechar? Más bien dicho. ¿Cómo queremos cosechar? Todos queremos generosamente de parte de Dios, ¿cierto o no? Pero ¿cuál es nuestra siembra? ¿Cómo está siendo nuestra siembra? Entendamos los principios de la palabra. No nos volvamos espirituales. No, a Dios dele lo que pueda y Dios va. No, un momento. Hay una proporcionalidad y la Biblia lo dice: al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, una semilla por 30, una semilla por 60 y una semilla por 1000. Esa es la proporción que habla la Biblia. ¿Quién da el porcentaje? Dios. En su infinita misericordia dice: a vos te voy a dar 30, a vos te voy a dar 60, a vos te voy a dar 100. De acuerdo a que Él es su plena voluntad, porque Él conoce el tiempo, Él conoce todo, tiene el panorama completo. Él dice: voy a darte, pero hay una proporcionalidad. ¿Quiénes acá fueron sembrados? ¿Quiénes trabajaron en el campo alguna vez? Levante la mano. Yo vengo del campo. Sí le he contado, ¿verdad? Vengo de una tierra cafetalera en mi país. Yo nací en Coayuba, Sonsonate.
tierra de café. De ahí era mi mamá, y mi papá la fue a conquistar ahí. Mi papá de Santa Ana, y ahí. Pero había una proporcionalidad que para poder tener una cosecha tenía que tener ciertos semillas, ¿cierto o no? Entonces, eso es lo que dice ese verso. Y todo el proceso usted lo conoce. Prepara la tierra, busca la tierra más que la tierra más seca, árida. ¿Cuál tierra? ¿Y cuál es la tierra a nivel espiritual? ¿Cuál es tierra fértil para nosotros? Tierra fértil es ir al centro comercial. ¿Aló? Para muchos sí. Tierra fértil es endeudarse con muchas cosas. ¿Cuál es la tierra fértil? ¿Dónde se multiplica? Porque hay una cosa. Hay un principio que quiero enseñar. Primero es, hay cosas que son gastos y hay cosas que son inversiones. El gasto nunca retorna. ¿Sí lo escuchó? El gasto nunca retorna. La inversión multiplica. Cuando nosotros tenemos un concepto claro de darle al Señor como, o más bien, cuando nosotros en la mente tenemos de darle al Señor como un gasto, nos duele. ¿Me escuchó? Entonces le damos no tanto porque nos duele, ¿verdad? Porque nos duele y pensamos en lo que nos queda y en lo que tenemos y nos duele porque no estamos pensando en inversión. Amén. Cuando un empresario sabe que las cosas van a funcionar en cierta empresa, agarra todo lo que tenga y lo mete porque dice, yo voy a hacer. Sí, amén. Ahora, cuando le damos al Señor, diga conmigo, es una inversión. La pregunta es, ¿allá en el cielo se maneja como en la tierra? ¿Que la bolsa de valores puede caer? No. Allá no hay nada que pueda destruir esa inversión. Esa es la más segura. ¿Sí? Siguiente. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere. Es imposible que Dios no nos dé nada, ¿cierto? Dios siempre nos da. Siguiente lámina. Dígale a Dios a su mente escasa y pobre. ¿Sí me escuchó? ¿Cómo podemos aplicar la ley? Digámosle a Dios esa mente escasa y pobre. Muchas veces tenemos esa mente limitada, esa mente que ha sido estructurada por nuestro pasado, estructurada por nuestro entorno, estructurada por nuestras condiciones. Si siguiésemos pensando de esa manera, no vamos a ver la bendición de Dios. Segundo, base sus promesas en las promesas de Dios. Cuando usted va a darle al Señor, cuando usted proponga en su corazón darle al Señor, base sus promesas en lo que Dios ha prometido que Él hará con nosotros. No sus capacidades. Nosotros construimos nuestro primer templo en El Salvador con capital nuestro totalmente. Y fue increíble. La gente es muy generosa. Si yo puedo decir algo, yo agradezco a Dios por la iglesia que Dios nos dio, que Dios nos ha dado en El Salvador. Gente muy generosa. Y gente que no solo sabe dar, sino que sabe trabajar. Gloria a Dios. Yo recuerdo que teníamos un templo para 150 personas. Empezamos a crecer y ya no cabíamos. Y una vez mi papá fue al terreno de al lado y le dijo a los señores, se los compro, sin dinero, sin nada. Ok, se los vendo. Y ahí milagrosamente Dios, pero ahora teníamos el terreno. Y ahora el punto era construir el templo. Y
¿Y de dónde? Bajo condiciones económicas apretadísimas. Y todos empezamos poco a poco a contribuir y a contribuir. Y recuerdo que todos, entre todos, en los días festivos en El Salvador y en los fines de semana, todos trabajando, compactábamos. Ahí fue cuando yo desde pequeño me inspiré para ser ingeniero civil. Yo a los 13 años ya sabía que quería estudiar. Yo quería estudiar ingeniería civil. ¿Por qué? Porque yo andaba subiendo unos andamios de la iglesia, del templo, levantaba una pared y yo todos los días después del colegio me iba a la construcción y me subía a los andamios y andaba viendo todo lo que habían hecho los que trabajaban en la construcción ese día. Me encantaba. Si ese templo hablara, tiene un montón. Yo como en las partes de arriba, cuando repellaban, cuando ponían, alisaban las paredes, yo ponía mis letras. Julio estuvo aquí. Estaba pequeño, ¿no? Y todo ese, pero nos costó. Cuando lo tuvimos, fue una gran alegría. Gloria a Dios. Y esa gente ama la iglesia. Esa gente hace lo mejor para esa gente. Aleluya. Dice, vamos a hacer esto. Ahí están. Y la iglesia creció. Hoy son como 1,300 personas. No caben en la iglesia. Y el parqueo empezamos a tener problemas. Y nos fuimos por otro lado y le dijimos, Señor, queremos comprar este terreno para el parqueo. Pero sí se lo vendemos. Ok, tanto queremos. Fuimos a la iglesia y dijimos, necesitamos comprar parqueo para terreno para el parqueo. Y necesitamos para las clases de niños. Y toda la gente. Mira, la gente me impresiona mucho. Porque si, mírame con mucha atención, yo conozco a mi gente y sé que hay gente que yo le quisiera decir, mejor no dé, porque conozco su condición. Porque para ustedes ganar, óigame bien, para ustedes ganar $200 al mes, ¿verdad que no es nada? Si muchos lo ganan en un día. Eso es lo que mucha gente gana. Y aún ganando $200 al mes, ellos trabajan y hacen todo para poder contribuir. Amado Dios. Aleluya. Para poder darle a Dios. Son gente que siempre son fieles a Dios. Son fieles para. Levantamos otro templo. Y es fruto de la generosidad de la gente. Así que, amados, amplíe los límites de su zona de comodidad espiritual. Me encantó muchísimo estando en Miami. Decía, los pastores con los que estaba ahí me decían, uno debe ponerse en su corazón cuánto le va a dar a Dios. Y eso es algo que lo desafía siempre a uno, no a los demás. Quiero decirle esta noche, no le dé cuotas a Dios. Salga de su zona de confort y empiece a probar a Dios como Él lo dice en su palabra. Amén. Aleluya. La tercera ley. La ley de dar voluntariamente. ¿Cómo tenemos que dar? Voluntariamente. Los mayordomos sabios escogen dar con alegría la obra del Señor y hacer la voluntad de Él. Somos libres de hacer lo que querramos con lo que tenemos. Somos libres de administrar lo que Dios nos ha dado. Somos libres, estamos de acuerdo, totalmente, ¿cierto o no? Si usted no quiere dar a Dios, tranquilo, no le den. El problema es que todos sabemos las consecuencias. Cuando alguien en la iglesia me busca para consejo, yo le pregunto eso: ¿cómo está con Dios? En lo personal, he pasado momentos en los cuales he estado apretado. Yo recuerdo, ¿he diezmado o no he diezmado? Sí, he diezmado. Entonces, cuando he diezmado y estoy pasando por un momento difícil, ¿sabe lo único que digo? Señor, te estás preparando una buena sorpresa. Esa es mi condición. Y a veces como que uno se quiere preocupar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen eso? Amén. Y las cuentas vienen.
Pero cuando yo cumplo, cuando yo hago lo que Él ha dicho que haga, Él se encarga. Él se encarga. Gloria a Dios. Hace algún tiempo, ¿verdad, mamá? Me senté con mi mamá. Agarro mi computadora y le dije, mamá, estos son mis ingresos. Yo creo que les conté la semana pasada, les conté que yo tengo una computadora donde llevo mis ingresos. Y a la par en otro archivo dice lo que tengo que presupuestar. Y dije, mamá, estos son los gastos que tengo, esos son mis ingresos. Y mi mamá se queda así. Yo cerré la computadora y le dije, tenía que dar mis diezmos. Y mis diezmos, si me quedaba con los diezmos, podía hacerle un poco frente a los compromisos. Madre, le dije, pues es lo primero que voy a hacer. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Agarré el sobre, no lo entregué una semana después, pero como un acto de fe, allí mismo, fue el cajero. Agarré el sobre, metí el dinero, lo tuve una semana igual, sin tocar. Señor, tú te vas a encargar. Tú te vas a encargar. Entonces, damos voluntariamente. Yo soy como los hijos nacidos en el desierto, cuando Israel iba saliendo. Yo me crecí viendo milagros. Los 31 de diciembre, nosotros como ley de Medio de Persia, en la iglesia, oramos en la noche. No tenemos servicios en la noche porque la gente sale con sus familias. Después del servicio de fin de año que tenemos en la iglesia, la gente sale, pero a las 12, 15 minutos antes de las 12, estamos orando todas las familias, y entregamos el año orando y recibimos el año orando. Esa es una tradición que llevamos de años, creo que 33 años ya que mi papá son pastores. 33, siempre lo hacemos. Entonces, ¿sabe? Una vez mi papá estaba y decía, agarró una hoja, y son testimonios de pequeños. Dijo, necesito 86,000 colones. ¿Te acuerdas? Lo agarró, lo puso en el piso. Hoy todos vamos a orar por eso. Y como lo que pisara la planta de sus pies era nuestro, vamos a orar paqueando ese papel. Y como éramos pequeños todos al lado, llorábamos con todo el corazón. Ese año no fueron 86,000, fueron casi 100,000 colones que Dios nos proveyó cuando terminamos de hacerlo. Aleluya. Yo me crecí viendo milagros. Yo me crecí. No sé si les conté que mi papá me pagaba los 10 del colegio. ¿Les conté? No. Mi papá agarraba mi libreta de colegio y contaba cuántos 10 tenía por cada mes. Y esos 10 me los pagaba a un colón. Soy todavía en la época del colón, Dios mío. Estaba pequeño. Me daba un colón por cada 10 que sacaba. Era un incentivo. ¿Sabe qué hacía con eso? Con ese dinero me iba a Rolling y New York. Era un almacén en el centro de San Salvador donde ahí compraba un estreno. Y con un colón, con eso, yo al final del año feliz con mi dinero en la bolsa. Y una vez estábamos en la construcción del templo. Mi papá tenía los ahorros para comprar la casa. Y en ese momento había parado la construcción porque no teníamos para pagarle a los trabajadores la planilla y los materiales.